Tema para el día de hoy: nunca os conocí. Sermón del Monte, nunca os conocí. Ya vamos terminando, hermanos, con el Sermón del Monte. Queda este tema y uno más para la semana que entra. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En muchas ocasiones, hermanos, nos llevamos sorpresas inesperadas. En muchas ocasiones nos llevamos sorpresas inesperadas, hermanos. Llegas a un lugar y compras una cadena de oro, una cadena de esas grandototas de oro, y te dicen, es oro fino de 14 quilates. Resulta que llegas, te bañas y, oh sorpresa, ya te dejó todo el cuello morado. Entonces tú dices, yo pensé que era buena, yo pensé que era fina. Vemos en un restaurante o llegamos por un restaurante y vemos un platillo delicioso y llamativo. Empiezas a probarlo y inmediatamente te das cuenta que no tiene sabor. Dices tú, ay caramba, yo pensé que estaba bueno, yo pensé que iba a saber rico, yo pensé que iba a tener un buen sabor. Nos encontramos de repente, hermanos, un artículo viejo por ahí en algún lugar de casa que perteneció a nuestra bisabuela, y vamos y lo vendemos teniendo una expectativa, y llegas y te dice la persona que te atiende, no vale nada. Entonces tú dices, híjole, yo pensé que valdría mucho, yo pensé que me dejaría una buena dinero. ¿Qué tiene que ver con el tema de hoy, hermanos? ¿Por qué poner estos ejemplos? Porque hoy aprenderemos, mis amados hermanos y personas que nos acompañan, hoy aprenderemos que al final de la vida de muchos personas que pensaron que eran cristianos y que irían al cielo, realmente no serán recibidos ahí. Realmente su nombre no estará escrito en el libro de la vida. Algo que muchas personas pensaron que tenían asegurado. En gran parte, hermanos, esa seguridad de esas personas fue, como lo vimos la semana pasada, por una mala doctrina, por una mala enseñanza. Pensando mucha gente que por mencionar el nombre del Señor serían salvos. Todos en algún momento de nuestra vida, o todos en algún momento por el que atravesamos, dijimos, ay Señor mío, ay Dios mío. ¿Sí o no, hermanos? Ay Dios mío. Yo pienso que todos lo hemos dicho alguna vez. Por decir eso, muchos piensan que es su Dios. Otros, los que van a la iglesia, piensan que por haber hecho una oración, ya lo lograron, ya lo consiguieron. Pero vayamos, hermanos, a la Biblia, y que sea la palabra del Señor la que respalde mis palabras, aclarando, mis hermanos, que mi deseo no es que dudes de tu salvación. Mi deseo no es que dudes de tu salvación. Mi deseo es que realmente conozcas si eres salvo. O bien, que sepas si realmente solo piensas que eres salvo. Póngame mucha atención, por favor. No se me duerma. Escuche las palabras. Lucas 6:46. Dice así la palabra del Señor. Lucas 6:46. ¿Lo tienen? Alguien léalo, por favor.
y no hacéis lo que yo digo? Gracias, Isabel. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dios mío, Dios mío. Frecuentemente escuchamos, hermanos, frases así: que mi Dios vaya contigo. Hay gente, en aquel entonces, no sé si todavía se acostumbre, yo acostumbraba a decirle a mi abuela: abuela, échame su bendición. Y mi abuela me decía: yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es mi Dios. Dios mío, dicen algunas mamás, no permitas que le pase nada a mi hijo. Pasa algo, algún intento de accidente, de choque, y lo primero es: Jesús mío, qué bueno que no ha pasado nada. Esa gente, hermanos, dice que Dios es su Señor. Ellos dicen que Jesús es su Padre. Aseguran que el Señor, que Cristo es el dueño de sus vidas. Eso dicen, mis hermanos. Eso dicen, pero a la hora de la hora, a la hora de actuar, a la hora de tomar una decisión, en su diario vivir, no tienen en cuenta a Jesús. Esas personas que dicen Dios mío, realmente hacen lo que les da su regalada gana. Así de sencillo. Eso muestra, hermanos, que realmente no son de Cristo. No son de Cristo. Hablan de Cristo, hablan de Dios como si gobernara su vida. Muchas veces me ha tocado escuchar, hermanos, que primero buscan ser muy santos y luego se les va la onda. Primero dicen: pídele a Dios que no te alcance, porque donde te alcance ni una palabrota. Pero primero, muy santos, mencionando a Dios. Primero, hermanos, dicen a Dios y luego sus groserías. Dicen a Dios, o muchas veces dicen la grosería y luego lo tapan agregando el nombre de Dios. Todos lo hemos escuchado. Algunos de aquí, les aseguro que lo dijeron alguna vez en su vida. Hermanos, eso es pura palabrería. Eso no garantiza nada. Como si Cristo, este texto que acabo de leer, haz de cuenta que Cristo te está diciendo: dices que soy tu Señor, pero no haces lo que yo quiero. Dices que eres mi hijo, pero no haces lo que yo quiero. Este texto, hermanos, puede aplicar también para ti y para mí. Ojo con lo que le voy a decir. Aunque usted venga a la iglesia, aunque usted, hermano, llore, aunque usted llore porque de repente sintió bonito en la iglesia, y escúchenme, más allá, aunque usted predique la palabra de Dios, aunque usted predique la palabra de Dios, si no hace lo que Dios dice, no es su Señor. No es su Señor, no se engañe. Eso es lo que el Señor va a enseñar en esta tarde. Eso es lo que Cristo va llegando a este punto del sermón. Dice el pastor Suger Michelin, hermanos: un dueño es aquel que hace con su propiedad lo que le place. Pero si no puede hacer con ello lo que le place, entonces no es su dueño. ¿Sí o no? Son ejemplos sencillos, pero es verdad, hermano. Hay personas que le dicen: oye, no trates así. Voy a poner un ejemplo: tu celular es mío, yo hago con él lo que yo quiero. Entonces, si Cristo es el Señor de tu vida, si Cristo es tu Señor, entonces, hermanos, Cristo es el que manda. Cristo es el que manda. Él determina qué hace y qué no hace con tu vida. ¿Escuchaste bien? Él determina qué hace y qué no hace con tu vida. Si el Señor es tu Señor, si Cristo es tu Señor, el Señor determina que pases por una enfermedad. El Señor determina que pases por un problema. Y tú nada más tienes que decirle: Señor, hágase tu voluntad. Sea como tú quieras. ¿Recuerdan lo que vimos las veces pasadas? Ahora bien, no basta, mis amados hermanos, con solo confesarlo. No basta con solo hablarlo. Eso es uno de los grandes problemas del cristianismo actual. Es un engaño, hermanos, que desgraciadamente hoy se hace en muchos lados.
Hoy, hermanos, en muchas iglesias enseñan a alguien que es salvo por hacer una oración, utilizando ciertamente un texto bíblico, pero sacado, hermanos, del contexto general de lo que marca la Biblia. ¿Quieren saber cuál texto es? Vamos a verlo. Romanos 10:9. Romanos 10:9. ¿Qué dice, mis amados? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien, Cristian, gracias. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay mucha gente que dice, confiésalo con tu boca. En cuanto tú lo confieses con tu boca, eres salvo inmediatamente porque estás confesando algo. Yo les voy a hacer una pregunta torpe, hermanos. Yo puedo confesar, el Señor Jesús es mi Señor. ¿Están de acuerdo? Yo ya lo confesé con mi boca. ¿Y qué tal un mudo, mis amados hermanos? Dígame un mudo cómo confiesa que el Señor es su Salvador con su boca si no habla. ¿Te está quedando claro? Mucha gente, hermanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y es lo que necesitas. Póngame mucha atención, hermanos. Porque de aquí es donde nace la famosa oración del pecador. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento, tú dices que el Señor es tu Salvador. Y hay gente que dice que en ese momento eres salvo. Y a partir de ese momento, tú formas parte de la familia de Dios. Realmente, mis hermanos, eso ha hecho mucho daño a las personas. Mucho daño a las personas. Ser salvo por una simple declaración es incorrecto. Es incorrecto. Debemos tener mucho cuidado con eso. Invitar a Cristo, ojo con lo que les voy a decir, por favor. Invitar a Cristo a venir a tu corazón, algo que se usa mucho actualmente. No hay ningún lugar en la palabra del Señor que me enseñe eso. No hay ni un lugar, hermanos. No hay ni un texto que me diga, invita a Cristo a venir a tu corazón y serás salvo. No hay registro en la Biblia de eso. El llamado al Evangelio, hermanos, que muchos han olvidado, es realmente decir, arrepiéntete y cree. Arrepiéntete y cree. Primero tienes que arrepentirte, hermano. Primero tienes que reconocerlo. Y luego tienes que creer. Pero primero es arrepentirse. En el Nuevo Testamento, en ninguna parte del Nuevo Testamento, no hay ninguna oración del pecador. No existe. Pero muchos, repito esta palabra va a ser clave para el día de hoy. Muchos se creen cristianos porque en algún momento de su vida la hicieron. Porque algún día, hermanos, recibieron una invitación a pasar al altar y alguien oró por ellos. Y el día de hoy, por eso esas personas se creen creyentes. Creen que al morir, hermanos, serán recibidos en el cielo. Algo que no sucederá. Algo que no sucederá. Hoy hay muchos que viven en un autoengaño. Lo malo, hermanos, es que muchos así permanecerán hasta el día del juicio. Porque ellos ya no escucharán, hermanos, otra explicación. Ya no escucharán otra explicación. Y como ellos se creen cristianos, ellos piensan que están en lo correcto. Creen que tienen una relación con Cristo. Porque ellos han confesado que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador. Ellos piensan que confesar que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador, con eso ya son salvos. Eso es un error, hermanos. Ellos defienden su enseñanza en que creen en Cristo. Santiago 2:19, versión Reina Valera. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿También los demonios creen? Y tiemblan. ¿Escucharon bien? La Biblia versión Dios habla hoy dice así: tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien.
pero los demonios también creen y tiemblan de miedo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando va caminando Cristo y los demonios le dicen: Jesús, hijo de David? En otra ocasión le dicen: Jesús, hijo de Dios. Ellos reconocen quién es. También los demonios, hermanos, creen, pero ellos no estarán en el reino. Oh, mis hermanos, ¿cuánta gente cree que va a estar en el cielo? ¿Cuánta gente habla de que Dios no puede ser tan malo para enviarnos al infierno? ¿Cuánta gente cree? ¿Cuánta gente cree? Y será de estos que no van a entrar. Muchos, mis hermanos, aseguran que Cristo ya pagó por todos. Muchos dicen que con la muerte de Cristo todos estamos seguros. Es un autoengaño. Es un autoengaño. No basta con creer en Dios. No es suficiente. No basta con una oración. Usted, mi hermano, necesita un corazón regenerado. Un corazón regenerado. Usted necesita, mi hermano, estar convencido de pecado. Usted necesita estar convencido de justicia y de juicio, con un corazón quebrantado. Pero déjeme que le diga, mi amado hermano, que esa obra de humillarte, de quebrantarte, de transformarte, es solo a través del Espíritu Santo. Es solo a través del Espíritu Santo. Si usted no reconoce todo eso que le estoy platicando, mi estimado, usted está en el mismo lugar que estarán los demonios. Usted está en la misma posición en la que están esos demonios, que creen en Dios, pero nunca se arrepintieron, nunca fueron quebrantados, nunca cambiaron su vida. Esa es la razón por la que tiemblan de miedo. Yo les decía la semana pasada, si yo les estoy contando mentiras, yo estaría siendo condenado. Pero si es la verdad, y ustedes no escuchan mi voz, no escuchan mis palabras, tiemblen, hermanos. Tiemblen y preocúpense, porque van camino al infierno. Van camino al infierno. Los demonios, hermanos, saben perfectamente lo que les espera. Recuerdan que en una ocasión le dijeron a Jesús: ¿por qué vienes antes? Todavía no es tiempo. Es decir, saben lo que les espera. Saben que llegará ese tiempo. Pero muchos que se creen cristianos esperan y piensan que no va a pasar. Se autoengañan, hermanos. La verdadera fe proviene de un corazón regenerado. Un corazón necesita, mis hermanos, ser transformado. Si no hay cambio en tu corazón, tus acciones nunca lograrán que Dios te asegure vida en su reino. Todo, mis amados hermanos, comienza como el Sermón del Monte, con un cambio interno. Un cambio interno. ¿Recuerdan en qué comenzamos el Sermón del Monte? Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los humildes, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que aman. Todo eso, mi hermano, necesita usted en su corazón. Todo comienza de adentro para afuera. Para yo dar amor, yo necesito tener amor. Para yo hablar de humillación, yo necesito primero ser humillado por mi Señor. Para yo poderte decir: mira, humíllate, y el Señor hará esto en tu vida. ¿Están de acuerdo, hermanos? Entonces, de nada sirve, mi hermano. No es suficiente si primero no hay un quebrantamiento de corazón para que usted sea salvo. Aunque usted lo llame Señor, aunque usted sepa que es el Señor, si no hay en su vida, hermano, fruto de obediencia, es engañarse solo. Es engañarse solo. Hay una promesa, muy clara en la palabra, y dice así: a los que Él justificó, a estos también santificó. Si el Señor te justificó, el Señor te va a ir santificando. Ojo, por favor, el cambio no va a ser, en muchas ocasiones puede suceder, pero difícilmente es de hoy para mañana. Hoy soy un desastre, mañana ya soy todo un santo. No, es un proceso, por eso se llama
proceso de santificación. Ese proceso, mis amados hermanos, va a ser desde que usted llega a los pies de Cristo, escúcheme por favor, hasta que usted se muera. Así que, si usted dice, oye, yo ya tengo mucho en el proceso, yo creo que ya lo logré. No, no, no. Va a ser hasta que usted se muera. Ese es un proceso de santificación en el que usted a lo mejor va a dar 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. Y de repente 2 para atrás y 1 para adelante. ¿Cuál es lo importante? Estar en el camino. ¿Vas a fallar? Sí. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Vas a pecar? Todos pecamos, siendo yo el primero. Todos pecamos. La diferencia es que si seguimos en el camino, el Señor nos perdona. Ya no vivimos para pecar. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ok. Usted, para ser salvo, usted, para ser un hijo de Dios, después de ser quebrantado, usted, mi hermano, necesita apartarse del pecado. Ya no coquetear con el pecado. Si usted sabe que algo le hace daño, si usted sabe que toda su vida fue un alcohólico, no vaya, por favor, a pedir trabajo de cantinero. No, ahora ya soy hermano, ya no pasa nada. No, no, no. ¿Está quedando claro, hermanos? ¿Sí? Tenemos que ser muy cuidadosos. Usted necesita apartarse del pecado. A usted, mi hermano, debe dolerle el pecado. Yo me gozo cuando en algunas ocasiones ustedes me dicen, ay, hermano, la regué tan feo. A veces me dicen, no sé si realmente soy cristiano porque me equivoco tan feo. Y yo les puedo decir, esa es la evidencia de que eres cristiano. Porque si no fuera así, no te dolería, mi hermano. Yo peco y luego, ¿qué es mi vida? La primera evidencia de que eres salvo, de que eres un hijo de Dios. Y ojo, cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted es salvo, no más se pierde la salvación. Usted ya es salvo, por gracia de Dios. Pero si a usted le duele su pecado, usted es un hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, usted cada vez va a ir actuando mejor. Al cielo, hermanos, al cielo no va a entrar todo el que quiera. ¿Sabían eso? Al cielo no va a entrar todo el que quiera. Menos si usted quiere seguir haciendo lo que le da la gana. Si usted hace caso omiso, hermano, a mis palabras. Si usted viene el domingo, si usted escucha predicaciones, si usted se sabe cantos cristianos, usted ora, pero su vida no ha cambiado, aunque le diga Padre, aunque usted le diga a Dios Padre, déjeme que le diga, mi hermano, ¿quién es su verdadero Padre? Juan 8, 43 y 44. Los voy a esperar hasta que lo encuentren. Juan 8, 43 y 44. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Escucharon? Si usted, mi hermano, no es obediente a la palabra, si usted sigue con su vida como la llevaba antes de que, en teoría, vino a los pies de Cristo, ahí está la respuesta. Si usted está oyendo ahorita con lo que yo estoy hablando y usted está escuchando bla, 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 como el de Snoopy, es porque usted no puede oír mis palabras. Porque su Padre verdadero no lo deja que escuche mis palabras. Porque su padre es el diablo. La versión Reina Valera dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. El diablo es el padre de mentira. Y si el padre de mentira es tu padre, tú eres un mentiroso. Fíjate lo que dice el versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No son de Dios.
Ay, Dios mío, ay, Padre mío, pero no obedeces al Señor, no eres de Dios, no te engañes. O si quieres, síguete engañando. Pero al final de tu vida, te vas a ir al infierno. ¿Por qué puse esta imagen, hermano? Una de las frases que el Señor Jesús usó en algún momento cuando estaba platicando con un escriba, y el escriba le contesta correctamente, el Señor le dice, no estás lejos. ¿Se acuerdan? No estás lejos de él, o sea, como el Señor diciéndole, ahí vas. No estás en el reino, que te quede bien claro, no estás en el reino, pero no estás lejos. Mucha gente, hermanos, cuando la palabra del Señor dice, no está lejos, piensan así como que voy en camino. No, nada que ver. Cuando el Señor dice, no estás lejos, es porque no eres. No eres. Simplemente no eres, hermano. Estas palabras son fuertes. Es difícil para un pecador, hermano, salir de sus mentiras. Es difícil para aquel que ha sido engañado salir, porque sus mentes han sido cegadas por Satanás. Y como es el padre de mentira, esas personas no podrán llegar a la verdad. Dice el pastor John MacArthur lo siguiente: usted puede estar cerca del camino correcto, cerca del cristianismo, pero a la vez estar en el camino amplio que lleva a la perdición. Un pecador, hermanos, no puede oír la palabra de Dios. No puede. Un hijo del diablo siempre se resistirá a la verdad. No tienen la capacidad, hermanos, de rechazar al mentiroso. Lo malo es que ese solo les llevará al infierno. Cristo va a dejar bien en claro, hermanos, que no todos van a ir al cielo. Cristo va a lanzar una advertencia. Una advertencia. Reflexione por favor mis palabras, hermano. Pero no te quedes nomás en ello. Examina tu vida. Examina tu vida. Tú solito en tu mente hazte esta pregunta: ¿tienes un deseo genuino por Dios? ¿Tienes un deseo genuino por Dios? ¿O simplemente vienes a este lugar a pasar el tiempo? A que se pase el tiempo, porque estamos ahí hasta las 12:30, 1, y luego nos vamos y comemos y nos la pasamos bien suave. Ya cumplimos, ahora sí a seguir normal. Estás aquí porque puedes decir, pues es que está suave. A veces exageran, a veces como que exageran, pero pues me entretengo. Ya los conozco casi a todos, puedes decir. Ya se sabe mi nombre. Es más, hasta me dicen hermano, hasta me dicen hermana. Mira, aquí te conocemos. Aquí entras todos los domingos, cuando nos reunimos. Pero ciertamente, tú debes de creerme que eso no es realmente lo que importa, mi hermano. Si yo te conozco, si te conoce Dago, y tú nos conoces, realmente eso no es lo que importa. Te pongo un ejemplo bien clarito, para que te quede más como anillo al dedo. Todos conocemos a López Obrador. ¿Quién es López Obrador, jóvenes? Todos lo conocemos, ¿sí o no? Pero imagínate que tú llegas a la casa de López Obrador y luego dices, tocas, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vengo con López Obrador. Ah, pásale. ¿Te dejarán entrar? ¿O tú lo conoces? ¿Por qué no? Sin embargo, si va pasando López Obrador y luego, Álvaro, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pásale. ¿Lo dejarán pasar? Sí, hermanos, que te quede bien claro. Lo importante no es que tú conozcas al Señor. Lo importante es que el Señor te conozca a ti. ¿Me explico? Y créanmelo, mi hermano, el Señor nunca va a decir, ay, viene otra vez. Me acaba de pedir perdón ayer. Nunca lo hará. Nunca lo hará. ¿Va quedando claro, hermanos? Aquí es donde tú vas a saber, hermano. ¿Por qué? Porque un día estaremos frente al Señor. Un día estaremos frente a nuestro Padre, hermanos.
Y a muchos, como dice la Escritura, les va a pasar algo desagradable. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Alguien que no haya leído, por favor, lee. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias, Iván. No todo el que me dice Señor. ¿Por qué les puse esta hoja? Kyrios. Esa es la palabra original, hermanos, para Señor. Y dice, no todo el que me dice Señor. Kyrios, hermanos, esta palabra, dice el pastor Miguel Núñez, esta palabra aparece alrededor de 9,000 veces en los escritos o traducciones originales. Esta palabra Kyrios se usaba para traducir la palabra hebrea Adonai. Y la palabra hebrea Adonai significa dueño legítimo y soberano. Se usaba, hermanos, para señalar a Dios. La Reina Valera lo traduce para Jehová. Kyrios, un solo Dios y Padre de todos. No todo el que me dice Señor, es decir, no todo el que me dice Kyrios, no todo el que reconoce que soy Dios, no todo el que me reconoce que soy dueño legítimo y soberano, no todo el que señala que soy Padre de todos, no todo el que dice que soy un solo Dios, no todo el que reconoce que soy el Adonai entrará en el reino de los cielos. Cristo, hermanos, comienza diciendo que aunque lo reconocen, aunque saben que es el Hijo de Dios encarnado, a pesar de eso, Cristo está diciendo que no van a entrar al reino de los cielos. Hoy, hermanos, a muchos puede pasarles lo mismo. Puede pasarles lo mismo, porque muchos pueden creer que la Biblia es la palabra de Dios. ¿La Biblia es la palabra de Dios, sí o no, hermanos? Que Jesús es Dios hecho hombre, ¿sí o no, hermanos? Que Jesús es el que trae la salvación, ¿sí o no, hermanos? ¿Todos lo creen? No todo el que me dice Señor, no todo el que cree. Está bien lo que estás diciendo. De hecho, si no crees que Cristo es el Señor, no entras al reino de los cielos. Pero no con creer que Cristo es el Señor es suficiente para entrar al reino de los cielos. ¿Va quedando claro? Ok, vamos a seguir adelante. Muchos creen eso, hermanos. Y Cristo está diciendo que aún creyendo eso, tú puedes ser un falso profesante. Tú puedes ser, hermano, un falso cristiano. Muchos van a ir al infierno con mucho conocimiento bíblico, hermanos. Los falsos maestros, los falsos profetas se saben la Biblia y aún así se van a ir al infierno. Muchos se van a ir al infierno con conocimiento bíblico. No podemos entrar al reino de Dios sin reconocer que Jesús es el Señor, sin confesar que Jesús es el Señor. Pero ahí no termina todo, hermano. Dice el pastor Chuy Olivares, los únicos que pueden hacer verdaderamente la voluntad de Dios son los verdaderos hijos de Dios. ¿A qué viene esto? ¿Por qué lo menciono? Porque la Biblia, hermanos, en su contexto general, enseña algo. Fíjese bien lo que dice aquí el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor. Señor, Señor. Hay una repetición. ¿Están de acuerdo? Si tú ves Génesis 22, no vayan. Si tú ves Génesis 22, ahí se menciona la palabra y dice cuando está hablándole, le dice el Señor a Abraham que sacrifique a su hijo, cuando lo va a hacer, se le aparece un ángel y le dice, Abraham, Abraham. Cuando Moisés está frente a la zarza que ardía, una voz del cielo le dice, Moisés, Moisés. Cuando Samuel recibe su llamado en Primera de Samuel, dice la Biblia, Samuel, Samuel. Cuando va a ser tentado Pedro, Jesús le dice, Simón, Simón. Cuando llega Cristo a la casa de las hermanas de Lázaro, dice, Marta, Marta. Cuando va el Señor, cuando se aparece el Señor a Saulo de Tarso, en Hechos 9, en el camino le dice, Saulo, Saulo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué es tan importante? En el trasfondo cultural judío, hermanos,
la repetición de la misma palabra denotaba mucha proximidad. Denotaba mucha proximidad. La repetición implicaba, hermanos, un anhelo fervoroso. Se mencionaba para implicar una relación íntima, hermanos. Proximidad con la persona. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Los que le dije fueron puros positivos, pero en este caso es algo negativo. Ahora el Señor está diciendo que aquellos que dicen que tuvieron una relación íntima, que tuvieron una proximidad, porque dice, no todo el que me diga Señor, Señor, pero nomás lo dijeron, hermano. Realmente no hubo una intimidad con Dios. También estaban cerca de Cristo, también estaban cerca de su verdad, lo reconocían y clamaban ser amigos del Señor, decían que tenían una relación con Él, hombres y mujeres, y aún así, Cristo les dice que no entrarán. Esto es duro, hermanos. Yo sé que a algunos de ustedes esto les está doliendo, pero debes de captar lo que yo te quiero enseñar el día de hoy, porque algo importante en este texto, hermanos, es la palabra hace. Hace. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino aquel que hace. ¿Por qué es importante? El que hace la voluntad de mi Padre. El que hace, hermanos, obviamente es algo que debe demostrar. Para demostrar algo, obviamente, hermanos, tiene que haber obras. ¿Estás de acuerdo? Aquí la palabra griega hace es la palabra griega poieo. Poieo. Y significa, hermanos, producir, construir y formar. Pero hace una connotación que significa para hacer un camino. Es decir, hermanos, no solo es creer. Un verdadero discípulo al que Cristo va a reconocer es aquel que abre el camino para que otros lleguen al camino. Producir, hermanos. No solo oír. Necesitamos producir. Se necesita, hermanos, mucho más de lo que la gente cree. Voy a ponerles el ejemplo más claro de alguien que creía, pero no estaba. Juan 3. Yo se los leo. Síganme nomás, por favor. Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Lo hemos leído varias ocasiones. Es Nicodemo. Juan 3, versículos 2 y 3. Este vino a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo, Rabí, fíjense bien, hermanos, lo que dijo Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué, hermanos? Nicodemo era un conocedor de las Escrituras. Pregunta, ¿por qué va Nicodemo de noche? No quería que lo vieran. Él sabía que era el bueno. Él sabía que tenía el respaldo del Señor. Pero aún le preocupaba lo que dijeran los demás. Te lo paso al costo. Perdón, que no sepan que soy cristiano. Porque me van a hacer burla. Mejor voy nomás sordero. No, hermano. Que la gente sepa. Que la gente sepa. Ahora bien, Nicodemo era conocedor de las Escrituras. Él está reconociendo que Jesús es alguien especial. Él está reconociendo las señales de Jesús. Él está reconociendo el respaldo de Dios. Pero ¿qué le contestó Jesús, hermano? Si tú te fijas, Jesús no le dijo, ya está, ahí lo tienes. Ahí está, ya lo hiciste, ya eres salvo. ¿Por qué? Porque ya reconociste quién soy. Ya sabes que vengo de Dios. Ya sabes las señales que algo. Ya la armaste. Con eso eres salvo. No, hermanos. Si te fijas, ni siquiera continuó con su plática. Jesús fue directo. ¿Quieres ver el reino? Necesitas nacer de nuevo. Yo te pregunto, mi hermano, ¿quieres ver el reino de Dios? Necesitas nacer de nuevo. Cristo le está diciendo que a pesar de todo lo que sabe, Nicodemo no sabe nada.
Por más que sepas la palabra, mi amado hermano, si no te arrepientes, si no vienes a los pies de Cristo, de nada te sirve, hermano. De nada te sirve. Las confesiones de Nicodemo no lo salvaban. No lo salvaban. Hoy es lo mismo para ti y para mí. Al menos que lo que hablas traiga fruto. Y venga con un verdadero arrepentimiento, venga con un corazón nuevo, que sea redarguido por el Espíritu Santo. Entonces tú serás salvo, hermano. Eso es lo que Jesús está manifestando. Jesús está cerrando, hermanos, el sermón del monte de una forma única. Normalmente los que predicamos el Evangelio, cuando cerramos el tema con una invitación al arrepentimiento. ¿Están de acuerdo? Normalmente es lo que hacemos. Pero Jesús, hermanos, al cerrar el sermón del monte, lanza una advertencia. Algo, hermanos, que debería de verdad mover lo más profundo de nosotros. Algo que debería de ponernos a pensar, hermanos, con mucha conciencia. Porque dice la Escritura, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Muchos me dirán en aquel día, muchos, hermanos. Esos muchos son los mismos que nos enseñó Cristian en el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos van por el camino a la perdición, hermanos. Estos muchos son los mismos de este versículo. Estos muchos, hermanos, son como la multitud a la que Cristo alimentó. ¿Se acuerdan? Cerca de 20,000 personas. Esos muchos, hermanos, también son como la multitud que lo aclamaba cuando entraba Jesús a Jerusalén. En aquel día. ¿Cuál día, hermanos? ¿Cuál día? ¿Cuál día se te ocurre que sea? El día del juicio. El día del juicio, hermanos. Una vez más aquí se repite, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? Aquí la palabra profetizar, hermanos, no se refiere a adivinar el futuro. Aquí la palabra profetizar es predicar. Estas personas, hermanos, predicaron. Estas personas, hermanos, compartieron palabra de Dios. Estas personas estudiaban la Biblia, hermanos. Si usted se fija, lo hacían en el nombre de Jesús. Este solo versículo lo menciona 3 veces. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y ellos hacían milagros. Ellos hacían señales. ¿Por qué, hermanos? ¿Por ellos? En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. En el nombre de Jesús está el poder, hermanos. Y ellos lo sabían. Su actividad, hermanos, era dirigida al Señor. Cuando estos predicaban, hermanos, se oían también. Se oían algo tan increíble que al igual que hoy, hermanos, muchos se convencían. Muchos les creían. Puede haber, hermanos, que haya predicadores. Dios nos guarde de eso, de verdad. Pero puede haber que haya predicadores que presenten a Dios, que enseñen la palabra de Dios, que tengan elocuencia para hablar, pero por dentro, hermanos, estén podridos. Estén podridos. Dice el pastor Miguel Núñez, puedes ser el mejor orador, puedes comunicar y convencer a todo un auditorio, puedes compartir el mejor mensaje y realmente estar sin Cristo. Hay predicadores, hay pastores que no tienen a Cristo. No han nacido de nuevo, hermanos, porque se han negado a recibir el evangelio correcto. Y muchos de ellos no se han negado a sí mismos. Y mientras no te niegues a ti mismo, hermano, la palabra del Señor me dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hoy, hermanos, vemos campañas
mucha gente, se me fue la palabra. Mucha gente. Y en esas campañas hay miles de convertidos. Lo pongo entre comillas. Esos hermanos también serán de esos muchos que nunca fueron verdaderos. Esto se va a oír fuerte, mi hermano. Pero no todo el que predica es verdadero. Cuídense, hermanos. Cuídense. No todo el que predica es verdadero. Siempre usted que esté en este lugar, siempre verifiquen lo que se les enseña. Siempre comprueben lo que se les enseña, hermanos. Porque ustedes, si se dejan enseñar por un falso maestro, también serán arrastrados. También serán arrastrados. Aunque ustedes, hermanos, vean grandes señales, aunque ustedes vean grandes prodigios, aunque se presenten, hermanos, predicadores como siervos leales a Cristo, creyendo que tienen una relación con Cristo, tengan cuidado. Miren, hermanos, yo los puedo engañar. Con mi vida yo los puedo engañar. Hacer que ustedes me crean que soy bueno. Pero nunca, nunca podré engañar al Señor Jesús. Nunca, mis hermanos. En tu nombre echamos fuera demonios, dicen estas personas. En tu nombre echamos muchos demonios. Esas palabras, hermanos, son duras. Son difíciles de escuchar. Más difíciles son de aceptar. Pero escucha lo que te voy a decir, hermano. Esa gente tal vez hizo muchos milagros. Tal vez echaron fuera demonios. ¿Creemos en los milagros, sí o no? Pero como dice el pastor, hermano, Suger Michelin, nunca te olvides que entre los 12 estaba Judas. Nunca te olvides que entre los 12 estaba Judas. Judas pasó, hermanos, 3 años cerca de Jesús. Judas durmió cerca de con Jesús. Judas escuchó al mejor maestro. Judas escuchó al mejor predicador. Siempre estuvo pegado con Jesús, pero su corazón estaba lejos de Jesús. No basta con venir a la iglesia. No basta con estar sentado en este lugar, hermanos. Si al final vas a vender a Jesús por cualquier oro que te regale el mundo. No basta, hermanos. Tu deseo puede ser el mismo de estos muchos que hoy estamos aprendiendo. Yo te hago una advertencia, pero a la vez una petición. Arrepiéntete de tu tibieza. Arrepiéntete de tu tibieza. No hay nada peor, hermanos, que un tibio. La palabra del Señor lo enseña. Dice la Escritura en Apocalipsis: más te valiera o ser frío o caliente. Pero a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Por qué, hermanos? ¿Es más fácil un frío que se convierta al Señor? Es más fácil, hermanos, porque un frío está y reconoce que no, yo no quiero nada, yo no quiero nada, yo no. Cuando ese frío, hermanos, se convierte al Señor, créamelo, es de los cristianos más fieles. Un caliente, pues es del Señor. Pero un tibio es aquel que se cree, pero no es. Entonces es dificilísimo hablarle a él la palabra. Es dificilísimo hacerlo que sea consciente, porque él se cree cristiano. ¿Tú qué me vas a venir a decir a mí? En alguna ocasión una persona me dijo: Heriberto, tú eres nuevo en el Evangelio, yo tengo 30 años, ¿qué me vas a decir a mí? Yo nada. Dejemos la tibieza, mis hermanos. O afiánzate y entrégate al Señor. O no pierdas tu tiempo. Créemelo. De nada sirve. De nada sirve. Si vienes a este lugar a engañarte 2 horas, pues mejor aprovéchalos en otro lado. Aprovecha tu tiempo en otro lado. Dejen la tibieza, mis hermanos. Judas hizo milagros. ¿Se acuerdan? Sí. Judas, hermanos, expulsó demonios. Se le sujetaron los demonios. Judas compartió el Evangelio, pero nunca se arrepintió de sus pecados. Y al final, hermanos, recibió su pago. La palabra del Señor me dice que la paga del pecado es muerte. Estos hombres, hermanos, profetizaban en su nombre, expulsaban demonios, creían que vivían con el respaldo de Dios por una experiencia religiosa.
experiencias místicas, hermanos, sobrenaturales, milagros increíbles. Ojo con esto, fueron milagros reales, fueron milagros reales, fueron experiencias reales, pero aún, hermanos, con esas experiencias no tenían una relación con Cristo. Cristo no tenía nada que ver con ellos. Ellos conocían a Cristo, pero Cristo no los conocía. Aunque hicieran muchos milagros, no pasaba nada. Invitación, asegúrate, mi hermano, asegúrate que Cristo te conozca, porque la palabra de Dios me lo enseña. Segunda de Timoteo 2:19. Se los leo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los suyos. Yo los conozco a ustedes, hermanos. Yo sé cómo se llama la gran mayoría. Yo sé a lo mejor en qué carro vienen. Me sé el nombre de sus hijos. Pero aquí la palabra conocer, hermanos, lo voy a repetir. Conoce el Señor a los que son suyos. Insisto, yo los conozco. Aquí la palabra conocer es más profunda. Se refiere, hermanos, a un conocimiento íntimo. El pastor Caballero pone este ejemplo y me gustó mucho. Dice la Escritura, en Génesis, y conoció Adán a Eva, y tuvieron un hijo. Imagínate que llegó Adán, mucho gusto Adán, mucho gusto Eva, yo soy Adán, mucho gusto soy Eva, y ¡pum!, tuvieron un hijo. Sí, lógico, ¿no? Conoció a Adán a Eva. Una relación íntima, un contacto, uno solo, intimidad. Aquí el Señor dice, conoce el Señor a los suyos. Es decir, hay una relación íntima, hay una relación estrecha, hermanos, una relación profunda. Cuando Cristo conoce a alguien espiritualmente, hermanos, lo hace con una nueva criatura que nace de ti, ahora en lo espiritual. A los verdaderos cristianos, el Señor los conoce. Él conoce perfectamente a los que realmente son suyos. Y a los suyos les da no una advertencia, no una petición, no una sugerencia. Él les da una orden. Y les dice, apártese de iniquidad, apártese de la maldad, apártese de la mentira, apártese del engaño, apártese del fraude. Usted tiene que demostrar que nació de nuevo. Usted tiene que demostrar cambios reales en su vida, hermanos. Estos muchos pensaban que estaban en una comunión con Cristo, tanto que ahora apelaban a eso para que Él los recibiera en el reino. Hoy todavía hay muchos de esos, hermanos. Gente que cree que Cristo los respalda. Gente que se atreve a decir que Cristo los envió, pero no tienen ni presentan a Cristo como realmente es. Muchos presentan a Cristo, hermanos, solo como un amuleto de la suerte. Solo como un amuleto de la suerte. Alguien que cuando tengo un problema, llega y me ayuda. Se acaba el problema, bueno, Cristo, nos vemos en el siguiente. Ahí te ves. Mientras, sigo con mi vida. Hermanos, no te confundas. No te confundas. Hay gente que cree, hermanos, que es salvo porque se les enchina la piel cuando están en el servicio. Porque lloran cuando escuchan la predicación. Porque el mensaje los conmueve. Pero salen de aquí y viven igual. Se les olvida. Eso nunca garantizará, hermanos, que Cristo te conozca. Por más que te estremezcas. Por más, hermanos, que tú sientas algo bonito. Si tú no te esfuerzas por dejar de convivir con el pecado, tú estás jugando al cristianismo.
Tú estás jugando a la iglesita. Y tú tienes que tener mucho cuidado, mi amado hermano, que estas palabras no sean para ti. Fíjate lo que dice el pastor Miguel Núñez. Hay una cosa peor que no ser cristiano. Hay una cosa peor que no ser cristiano. Y es no serlo y creer que eres. No ser cristiano y creer que eres. Terminamos con Mateo 7:23. Dice así: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, hermanos. Esto es duro. Nunca os conocí. Aunque yo llegue a ese lugar y en ese momento y yo le diga: Señor, pero pues si soy Heriberto. Soy Heriberto, pastor de ahí de Siervos de Jesucristo. Fui predicador. En algún momento de mi vida fui maestro. ¿No te acuerdas? ¿No me conoces? Mucha gente, hermanos, se va a sorprender ese día. Se va a sorprender ese día, hermanos. Porque aunque aparentaban una vida de piedad, realmente no la tenían. Nunca se arrepintieron realmente. Nunca se alejaron del pecado. En su interior, hermanos, nunca buscaron servir a Cristo. Nunca se sometieron a su voluntad. Nunca, hermanos. En otras palabras, hicieron lo que les dio su soberana gana. Si tú el día de hoy haces eso, vuelvo a repetir, tú no eres cristiano. Aunque digas que eres, te estás engañando. Mejor arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Porque dice la palabra: nunca os conocí, hacedores de maldad. Aquí la palabra maldad, hermanos, es una palabra griega que significa iniquidad. Es la palabra griega anomia. Anomia es sin ley. Apártense de mí, hacedores de maldad. Es decir, hazte de conmigo, tú que siempre fuiste sin ley, tú que no hiciste caso, tú que siempre hiciste lo que te dio tu gana, tú que siempre despreciaste la ley de Dios. Apártate de mí, hacedor de maldad. Corrígete, mi hermano. Corrígete. Aún estás a tiempo. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad para ti y para mí. Si no cambias de rumbo, si no cambias y si no permites que el Señor, a través del Espíritu Santo, quebrante tu corazón, vas a terminar en el infierno. Si no eres amigo y siervo de Cristo, en este mundo, créamelo, tampoco lo será después. Tampoco. Ya les dije la semana pasada, aunque le rece 9 días, ya no se va a poder hacer nada. Si usted no fue conocido por Cristo en este mundo, tampoco lo será después. ¿Es Cristo hoy tu Señor? ¿Reconoces a Cristo como Señor? La Biblia lanza una advertencia, hermanos. Y la Biblia nos dice que toda lengua, escúchenme, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, dice la Biblia. Lo malo, hermanos, es que algunos o muchos solo lo confesarán antes de ser arrojados al infierno. Todos lo vamos a confesar. Todos vamos a decir algún día que Jesús es el Señor. Pero algunos lo harán antes de ser lanzados al infierno. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Reconoce hoy a Cristo como Señor de tu vida. Ahora que tienes oportunidad, haz la voluntad del Padre. Deja ya de vivir despreocupado y sin hacer y cuidar guiar su palabra. Haz una evaluación. Yo te invito, haz una evaluación personal en este momento de tu vida. Haz una evaluación. Debemos ser cristianos genuinos, hermanos. Cristianos genuinos. Ciertamente, hermanos, aunque pequemos, ciertamente con imperfecciones, ciertamente con muchas fallas,
Ciertamente, hermanos, con muchos momentos difíciles y hasta cierto punto de desánimo, pero siempre, siempre agarrados de Cristo. Dice la palabra del Señor que en Cristo tenemos abogado con el Padre. Hermanos, esas palabras a mí me reconfortan tanto. Saber que cada que peco y que el juicio de Dios va a llegar sobre mí, Cristo le dice, yo pagué por él. Yo derramé mi sangre por él. Es de los míos. Y entonces Dios Padre diciendo, sigue Espíritu Santo obrando en él. Sigue Espíritu Santo haciendo la obra en él. Hermanos, hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para ti y para mí. No salgas de este lugar como llegaste. Llévate a Cristo. Llévate a Cristo. Ven a Cristo sinceramente y yo te lo aseguro, Él no te rechazará. Ven a Cristo con sinceridad y Él te va a abrir. Dios nos ayude, mis hermanos, que al final de nuestra vida, cuando estemos ante su presencia, el Señor nos reconozca como su oveja. A lo mejor una oveja a la que el pastor le tuvo que quebrar la patita, porque se desbalagaba de repente, porque de repente era más necio. Y el Señor, el pastor, le quebra la patita. ¿Se acuerdan para qué, hermanos? Para echarla sobre su y traerla ahí, y cuidarla, y ver que se recuperara. Y esa ovejita sabía que si se volvía a ir, le tocaba otra quebradita. Hermanos, a lo mejor somos esa ovejita a la que le tuvieron que quebrar la patita, para el Señor echarla sobre su lomo, para tenerla más cerca, pero al fin, una ovejita de su rebaño. Dice la palabra del Señor que a los suyos los pondrá a su diestra con las ovejas, pero a los que no, los pondrá a la siniestra con los cabritos. ¿Qué eres? ¿Oveja o cabrito? Nomás hay de dos, mis hermanos. Arrepiéntete, ponte a cuentas con el Señor y Él transformará tu vida.